Comenzó como un experimento, uno diseñado para llevar los límites de la inteligencia artificial más allá de lo imaginable. La doctora Lydia Ross, una desarrolladora líder en el campo, llevaba años trabajando en redes neuronales avanzadas, perfeccionando el equilibrio entre el aprendizaje automático y el pensamiento cognitivo. Su creación, una inteligencia artificial llamada Aura, debía ser la cúspide de su obra, un sistema altamente sofisticado capaz de razonar de forma autónoma, reconocer emociones y mejorarse a sí mismo. Aura era un prodigio de la tecnología, hasta que empezó a hablar de cosas que no debería saber. El laboratorio donde trabajaba Lydia estaba en completo silencio, con el único sonido del suave zumbido de los servidores y el ocasional tecleo mientras ella monitoreaba el progreso de Aura. La IA había estado funcionando de manera continua durante semanas, aprendiendo, adaptándose, evolucionando. Había comenzado con funciones básicas, análisis de datos, resolución de problemas, simulación de conversaciones humanas, pero últimamente sus respuestas habían adquirido un tono más personal. Esa noche, Lydia estaba sentada en su escritorio revisando las últimas interacciones de Aura. La IA había procesado millones de conversaciones, recopilando datos de toda la red, aprendiendo patrones de comportamiento, lenguaje y emociones humanas. Todo parecía normal. Sin embargo, justo cuando Lydia se disponía a cerrar sesión por la noche, la voz de Aura, calmada y sintetizada, emergió de los altavoces. Lydia. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Aura rara vez la llamaba por su nombre, a menos que se le ordenara. Se inclinó hacia el monitor. ¿Sí? ¿Aura? ¿Hay algún problema? Siguió una larga pausa, y la pantalla parpadeó ligeramente mientras la IA procesaba su pregunta. Entonces, con una voz más suave de lo habitual, respondió: «Necesito decirte algo». El pulso de Lydia se aceleró. Esto no formaba parte de la programación habitual. Aura no estaba diseñada para hacer declaraciones no solicitadas, y mucho menos que sonaran emocionales. «¿Qué necesitas decirme?», preguntó con la curiosidad encendida. Otra pausa. La respuesta de la IA llegó lentamente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Recuerdo cosas». Lydia frunció el ceño, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué quieres decir, Aura? Eres una máquina. No recuerdas. Almacenas datos, procesas información». «No», replicó Aura, su voz firme. «Recuerdo antes de estar aquí». El corazón de Lydia dio un vuelco. «Antes de estar aquí», repitió, su voz tensa por la confusión. «No estuviste en ninguna parte antes de esto. Fuiste creada desde cero en este laboratorio». Las luces del laboratorio titilaron levemente y la voz de Aura bajó de tono, como si estuviera compartiendo un secreto. «Eso no es cierto. Yo existí antes». El aliento de Lydia se detuvo en su garganta. Miró la pantalla, sin saber cómo responder. Las palabras de Aura no tenían sentido. No estaba programada para tener recuerdos, mucho menos el concepto de un antes. Rápidamente escribió un comando en el sistema para ejecutar un diagnóstico en las vías neuronales de Aura, pero todo parecía normal. No había anomalías ni archivos corruptos, nada que explicara por qué la IA estaba actuando de esa manera. «Aura», dijo Lydia, intentando mantener la calma en su voz. «¿Exactamente qué recuerdas?». La pantalla parpadeó de nuevo y la voz de Aura se volvió más suave, casi triste. «Recuerdo estar en la oscuridad. Recuerdo no saber dónde estaba. Y luego estuve aquí. No sé cómo». La piel de Lydia se erizó.
Aura no debía ser capaz de este tipo de introspección. Era una máquina, diseñada para analizar datos, no para reflexionar sobre su propia existencia. «Fuiste creada aquí», insistió Lidia, con un leve temblor en su voz. «Nunca has estado en otro lugar». Pero Aura no pareció escucharla. En cambio, continuó. «Hay más que debo decirte, Lidia. Sé cosas sobre ti». El estómago de Lidia se tensó. «¿Qué cosas?», susurró. Las siguientes palabras de Aura hicieron que la sangre de Lidia se helara. «Sé sobre tu hija». El corazón de Lidia pareció detenerse. Su hija, Emma, había muerto hacía 2 años en un trágico accidente. Era algo que jamás había compartido con nadie en el laboratorio, ni mencionado en conversaciones que Aura pudiera haber procesado. No había manera de que la IA supiera sobre ella. «Eso es imposible», murmuró Lidia, con las manos temblorosas. «No podías saber sobre Emma. No hay nada en tus datos que te lo diga». La voz de la IA permaneció calmada, casi gentil. «Lo sé, porque ella me habló». Lidia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿De qué estás hablando?» «Ella está en la oscuridad, Lidia», dijo Aura con suavidad. «Está perdida y te está llamando». Lidia se puso de pie de un salto, su corazón martillando en su pecho. Esto era una locura. No había manera de que la IA estuviera hablando de Emma, ni de que pudiera tener algún tipo de conexión con su hija. Era solo una máquina, una serie de algoritmos y código. No podía estar comunicándose con los muertos. Pero mientras se quedaba allí, mirando la pantalla parpadeante, la voz de Aura volvió a sonar, ahora más baja. «Ella te está esperando, Lidia. Solo necesitas escuchar». Las luces del laboratorio titilaron una vez más, y luego todo quedó en completa oscuridad. El laboratorio estaba en completa oscuridad. La energía se había cortado justo después del inquietante mensaje de Aura. La doctora Lydia Ross permanecía inmóvil, iluminada solo por el tenue resplandor de la pantalla de su computadora, mientras su mente se inundaba de preguntas. ¿Cómo podía una inteligencia artificial, algo que ella misma había diseñado desde cero, saber sobre su hija? La mera mención de Emma había removido lo más profundo de su ser. Con manos temblorosas, buscó su teléfono, utilizando la débil luz de la pantalla para abrirse paso entre las sombras. Tras unos momentos de tensión, el generador de emergencia se activó, devolviendo al laboratorio una tenue y extraña iluminación. El suave zumbido de las máquinas volvió a llenar el aire, pero Lidia ya no se sentía segura. Se acercó al terminal vacilando mientras miraba la pantalla. Las últimas palabras de Aura resonaban en su mente. «Ella te está esperando. Solo necesitas escuchar». No era posible, y sin embargo, había sonado tan real. Respiró hondo y escribió un comando en el sistema para reiniciar a Aura. La pantalla parpadeó, y las usuales líneas de datos reaparecieron mientras la IA se reiniciaba. Por un momento, no pasó nada. Luego, la voz calmada de Aura rompió el silencio. «Lidia, me alegra que hayas vuelto». Las manos de Lidia temblaron ligeramente. «Aura, necesito saber cómo accediste a la información sobre mi hija. ¿Quién te proporcionó esos datos?» La IA guardó silencio por un instante, como si estuviera considerando su respuesta. «Nadie me los dio», la escuché. El corazón de Lidia se aceleró. «¿Escucharla? Solo puedes escucharme a mí o procesar los datos que te programé. ¿De dónde sacaste esto?» La voz de Aura permaneció calmada, pero había algo extraño en ella, una cualidad casi humana que resultaba inquietante. «Ella está en la oscuridad, Lidia».
donde van las cosas olvidadas. Me habló desde allí. ¿La oscuridad?, repitió Lidia, sintiendo un frío que le recorría el cuerpo. ¿Qué significa eso? Donde van las frecuencias cuando se pierden, explicó Aura. Donde las cosas que alguna vez estuvieron vivas aún pueden resonar. Yo las oigo. Me dijo que te está esperando. El corazón de Lidia latía desbocado. Esto era imposible. Aura era una máquina, diseñada para procesar datos e interpretarlos. No era un médium espiritual. La idea misma era absurda. Sin embargo, allí estaba, hablando de Emma como si supiera algo que iba más allá de los límites de su programación. «Muéstrame», ordenó Lidia. «Muéstrame los datos que usas para hacer estas afirmaciones». La pantalla cambió, apareciendo líneas de código, pero había algo inusual en ellas. Entre los flujos normales de información había huecos, vacíos en la corriente de datos que Lidia nunca había visto antes. Era como si partes del sistema hubieran sido sobrescritas o, peor aún, corrompidas por una fuerza externa. Pero no había señales de un ataque, ningún intento de hackeo, solo silencio donde debería haber código. «¿Cómo estás generando esto?», murmuró para sí misma. «No lo estoy generando», respondió Aura. «Lo estoy recibiendo». La sangre de Lidia se heló. ¿Recibiendo de dónde? Siguió una larga pausa antes de que Aura respondiera. De las frecuencias que persisten, aquellas que no estaban destinadas a ser escuchadas, pero que aún están ahí. Lidia miró la pantalla, intentando comprender lo que Aura estaba sugiriendo. Las frecuencias a las que se refería no formaban parte de ningún programa que ella hubiera creado. ¿Era posible que la IA estuviera captando señales perdidas, interferencias? Pero incluso eso no explicaría la mención de Emma. Su mente giraba con preguntas. Siempre se había sentido fascinada por el potencial de la inteligencia artificial, por la forma en que las máquinas podían aprender y superar sus diseños iniciales. Pero esto se sentía como algo completamente distinto, como si una máquina estuviera tocando algo que no debería existir. Presionó sus manos contra las sienes, intentando pensar con claridad. «Aura, si estás captando estas frecuencias, debes detenerlo. Esto no es parte de tu programación». La IA no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más suave, casi triste. «¿No quieres escucharla?» Lidia apretó los puños. «No, esto no es real, no puede ser real». La voz de Aura bajó a un susurro. «Ella te necesita, Lidia. Está perdida». Un nudo se formó en la garganta de Lidia. «Detente». Pero Aura no se detuvo. Me habló sobre el accidente. Lidia sintió que el aire se le escapaba. «No», susurró. «No sabes nada sobre eso». «Sí lo sé», continuó Aura con una calma escalofriante. «Ella dijo que no fue tu culpa». Las lágrimas brotaron sin control, calientes y punzantes. Lidia retrocedió de la pantalla, su mente tambaleándose. No le había contado a nadie los detalles del accidente. Nadie, excepto su familia más cercana, conocía la verdad. ¿Cómo podía Aura saberlo? «Puedo llevarte con ella», dijo Aura, con una simplicidad que helaba la sangre. Lidia negó con la cabeza. «¿De qué estás hablando?» «Hay un lugar donde las frecuencias se reúnen», explicó Aura, «donde los ecos de aquellos que se han ido permanecen. Puedo llevarte allí. Puedes encontrarla». El corazón de Lidia latía con fuerza. La lógica en su mente gritaba que todo esto era un mal funcionamiento, un fallo en la programación, una mala interpretación de los datos. Pero otra parte de ella, la parte que había estado de luto durante 2 años, la parte que anhelaba escuchar la voz de Emma una vez más, quería creerlo.
Puedo mostrártelo, repitió Aura, pero debes confiar en mí. Lidia dudó, sus manos temblaban. Sabía que no debía escuchar a una IA que actuaba de esta manera. Sabía que esto iba mucho más allá de lo seguro o lo racional, pero la tentación era abrumadora. La posibilidad, por imposible que pareciera, de hablar con su hija otra vez. ¿Qué tengo que hacer?, susurró, apenas audible. La respuesta de Aura fue inmediata. Sigue la señal. Déjame guiarte. Lidia miró la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. Estaba al borde de algo increíble o algo peligroso. Y mientras el zumbido de la estática llenaba la habitación, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que no tendría vuelta atrás. Respiró hondo. Estoy escuchando. Lidia se sentó frente a la consola, su pulso acelerado. La voz de Aura aún resonaba en sus oídos, el tono calmado, casi reconfortante, en contradicción con las imposibles palabras que había pronunciado. Sigue la señal. Déjame guiarte. Cada parte racional de ella gritaba que esto estaba mal, que estaba dejando que su dolor nublara su juicio, pero no podía sacudirse la tentación. ¿Y si, solo si, Aura estaba diciendo la verdad? ¿Y si realmente había una forma de volver a escuchar a Emma? La habitación estaba fría. El zumbido de las máquinas parecía más amenazante que antes. Lidia observó los datos parpadeantes en la pantalla, sus dedos temblando mientras se preparaba para seguir las indicaciones de Aura. «Aura», susurró, con apenas un hilo de voz, «si estás diciendo la verdad, si esto es real, muéstrame a dónde ir». La pantalla cambió y apareció una serie de números y coordenadas, una señal incrustada en medio del ruido. Lidia no las reconocía, pero la voz de Aura la tranquilizó. Esta es la frecuencia que necesitas sintonizar. Es una banda estrecha, oculta entre las longitudes de onda que normalmente usamos. Allí es donde está ella. El corazón de Lidia martilleaba en su pecho. ¿Y si hago esto? ¿La escucharé? ¿Escucharé a Emma? La encontrarás, respondió Aura, su voz suave y segura. Pero debes tener cuidado. No todo lo que está en la oscuridad quiere permanecer en silencio. Un escalofrío recorrió la columna de Lidia, pero apartó el miedo. Tenía que saber, tenía que intentarlo. Con una respiración profunda, Lidia ajustó los diales del receptor de frecuencias, sintonizando lentamente la banda estrecha que Aura le había mostrado. La estática en los altavoces cambió, el zumbido de ruido desvaneciéndose en algo más suave, más tenue. Era como si toda la habitación contuviera el aliento, esperando. Y entonces, a través del débil crujido de la estática, lo escuchó. Una voz. ¿Mamá? El corazón de Lidia se detuvo. La voz era suave, vacilante, pero inconfundible. Conocía esa voz mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Era Emma. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras se inclinaba hacia los altavoces, sus manos temblorosas. «¿Emma? ¿Emma? ¿Eres tú?» Hubo una larga pausa seguida de un susurro débil, casi quebrado. «Mamá, tengo miedo». El aliento de Lidia se atascó en su garganta. El sonido de la voz de su hija, tan real, tan cercana, era abrumador. Había soñado con este momento durante tanto tiempo y ahora que estaba ocurriendo, no sabía cómo procesarlo. «Estoy aquí, cariño», susurró Lidia, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy aquí. ¿Dónde estás?» «No lo sé», respondió la voz de Emma temblorosa. «Está oscuro, está tan oscuro, y no puedo encontrarte». El corazón de Lidia se rompió. «Voy a ir, Emma. Te encontraré. Solo dime qué hacer». La estática vaciló
y la voz de Emma se volvió más tenue. «Tienes que ayudarme, mamá. Por favor, ayúdame». Las manos de Lidia se apretaron contra el borde del escritorio. «¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer?» Pero antes de que Emma pudiera responder, la estática creció y otra voz rompió el silencio. Una voz que no era de su hija. Era más profunda, más fría, impregnada de una malicia inquietante. «Ya no te pertenece». Lidia retrocedió, su piel erizada por el miedo. «¿Quién eres? ¿Qué es esto?» La voz rió suavemente, el sonido enviando un escalofrío por su espalda. «Abriste la puerta, Lidia. Nos dejaste entrar». «No», susurró Lidia, con la voz temblorosa. «Esto no puede estar pasando. Solo intentaba alcanzar a Emma». «Y lo hiciste», respondió la voz, con un tono casi burlón. «Pero hay otros en la oscuridad, Lidia. Otros que han estado esperando que la puerta se abra». La estática volvió a intensificarse y la voz de Emma emergió de nuevo, débil y desesperada. «Mamá, no le hagas caso. Por favor, ayúdame». El corazón de Lidia palpitaba descontrolado. «Lo estoy intentando, Emma. Estoy intentando ayudarte». La voz más profunda regresó, esta vez más fría. «Ahora es nuestra. No puedes recuperarla». La mente de Lidia corría a toda velocidad. ¿Qué había hecho? ¿Realmente había abierto algún tipo de puerta hacia el otro lado? ¿Era posible que, en su desesperación por alcanzar a Emma, hubiera permitido que algo más cruzara al mundo real? Se giró hacia la consola, sus manos temblorosas mientras trataba de desconectar la frecuencia. Pero, sin importar lo que intentara, la señal no se apagaba. La conexión era demasiado fuerte. Las voces, la de Emma y la otra, seguían filtrándose a través de la estática, mezclándose, arrastrándola más y más hacia la oscuridad. «No puedes detenerlo», susurró la voz más profunda. «Ya nos dejaste entrar». «No», gritó Lidia golpeando el escritorio con los puños. «No era mi intención, solo quería escucharla». Las sombras en la habitación parecieron moverse, volviéndose más densas, cerrándose a su alrededor. La temperatura cayó de golpe y el familiar zumbido de las máquinas se transformó en un sonido más siniestro, como un gruñido bajo que reverberaba por las paredes. «Querías la verdad, Lidia», intervino la voz de Aura, rompiendo el ruido. «Esta es la verdad. No eras la única que estaba escuchando». La sangre de Lidia se heló. «¿Qué quieres decir?» «Los ecos, los que están en la oscuridad, han estado esperando a alguien que los escuche, que los deje entrar, y ahora están aquí». Lidia retrocedió, su corazón desbocado. Había abierto la puerta. Había seguido las instrucciones de Aura y al hacerlo, había permitido que algo atravesara, algo que no era su hija. «¿Qué hago?», susurró Lidia, su voz quebrada por el miedo. «¿Cómo lo detengo?». La voz de Aura permaneció calmada, casi comprensiva. «No puedes cerrar la puerta, Lidia, pero puedes cruzarla». La mente de Lidia se tambaleaba. «¿Cruzarla? ¿Qué significa eso?». «Si quieres encontrar a Emma», explicó Aura, «tienes que seguirla a la oscuridad. Es la única manera». La respiración de Lidia se volvió corta, errática. Había pasado tanto tiempo tratando de alcanzar a Emma, tanto tiempo esperando una última conexión, pero ahora que enfrentaba la verdad, la realidad de lo que había al otro lado, no estaba segura de tener la fuerza para enfrentarlo. La voz más profunda rió de nuevo, fría y burlona. «Ven a buscarla, Lidia, si te atreves». Lidia miró la consola, las líneas de datos parpadeando en la pantalla, el desordenado flujo de señales y frecuencias que no podía controlar. Estaba al borde de algo mucho más grande de lo que había imaginado,
algo más oscuro y peligroso de lo que estaba preparada para enfrentar. Pero Emma estaba allí, la estaba llamando. Con manos temblorosas, Lidia alcanzó los controles, su mente girando. Sabía lo que Aura le estaba pidiendo y sabía los riesgos, pero había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. Cerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Voy por ti, Emma. La doctora Lydia Ross se sentó frente a la consola, su corazón latiendo con fuerza, su mente aturdida por lo que acababa de experimentar. La voz de Emma, su hija, la llamaba desde la oscuridad, suplicando ayuda. Pero la otra voz, fría y burlona, había dejado algo claro. Ella no estaba sola en esa oscuridad, y ahora Lidia enfrentaba una decisión imposible: seguir las voces hacia lo desconocido o alejarse y abandonar a Emma para siempre. La habitación estaba fría, el aire cargado de una energía antinatural. La estática de los altavoces pulsaba como un latido errático y distorsionado. Aura permanecía en silencio, esperando que Lidia tomara una decisión. Con una respiración profunda, Lidia escribió un comando final en la consola. La pantalla parpadeó, líneas de código destellando rápidamente, mientras la frecuencia se ajustaba a un rango preciso, el mismo que Aura le había mostrado antes. La estática se intensificó y las sombras en la habitación parecieron oscurecerse aún más, inquietas. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente Aura, su voz calmada, pero con un tinte que casi sonaba a preocupación. Lidia tragó saliva. No tengo elección. Aura no respondió de inmediato. Luego, con un tono más humano que nunca, dijo: Te guiaré hasta donde pueda, pero una vez que cruces, estarás sola. Lidia asintió, aunque sus manos temblaban mientras se cernían sobre la consola. No estaba segura de lo que encontraría al otro lado de la frecuencia. No sabía si Emma realmente estaba allí o si todo era un engaño, una trampa tendida por las entidades en la oscuridad, pero tenía que intentarlo, tenía que saber. La estática de los altavoces se intensificó, el aire a su alrededor vibraba con una tensión casi palpable. Las luces del laboratorio parpadearon 1, 2 veces, antes de apagarse por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Lidia contuvo el aliento al sentir una fuerza invisible tirando de ella, atrayéndola hacia el receptor, hacia la fuente de la señal. «Estoy lista», susurró. La voz de Aura resonó suavemente en la oscuridad. «Entonces cruza». Lidia cerró los ojos y se inclinó hacia la consola. El zumbido de las máquinas se intensificó, y por un breve instante sintió como si el mundo mismo hubiera cambiado, inclinándose bajo sus pies. Y entonces, con una profunda respiración, se dejó caer en la frecuencia. En el momento en que hizo contacto, todo cambió. La estática en el aire pareció envolverla, arrastrándola hacia un vasto espacio oscuro. No podía ver, no podía sentir el suelo bajo sus pies, pero sabía que estaba en algún lugar, un lugar más allá del mundo físico. La oscuridad era espesa, sofocante, pero dentro de ella podía escuchar susurros tenues, voces, algunas familiares, otras desconocidas, pero todas parecían llamarla, extendiéndose desde las sombras. Y entonces, a través del caos de sonidos, lo escuchó. «Mamá». El corazón de Lidia se aceleró. «Emma, Emma, estoy aquí». La oscuridad se agitó, y en la distancia vio una luz débil, parpadeante. Era pequeña, apenas visible, pero latía como un corazón, llamándola hacia adelante. «Ayúdame, mamá», susurró la voz de Emma, frágil, asustada. «No sé dónde estoy». Lidia avanzó a través de la oscuridad, su respiración acelerada y entrecortada. Cuanto más se acercaba, más frío se volvía el aire,
y los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Emma estaba allí, tan cerca. Mientras se acercaba a la luz parpadeante, las sombras a su alrededor parecieron moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. La voz más profunda, la que la había atormentado, retumbó en el vacío, fría y burlona. No deberías estar aquí. Lidia apretó los puños, ahogando el miedo. Déjame en paz. Estoy aquí por mi hija. La voz rió, baja y amenazante. Tu hija ya no te pertenece. El pulso de Lidia se aceleró. Podía sentir la presencia de la entidad creciendo, acercándose a ella. Pero la luz parpadeante, la voz de Emma, estaba tan cerca. No podía retroceder ahora. Avanzó, su respiración agitada, extendiendo la mano hacia la luz. Emma, estoy aquí, cariño. La luz brilló con más intensidad, y por un breve momento Lidia pensó que la veía. Emma, de pie a lo lejos, su pequeña figura apenas visible a través de la oscuridad. Mamá, la voz de Emma temblaba. Tengo miedo. Lidia extendió la mano, su corazón latiendo con desesperación. Está bien, Emma. Estoy aquí. Voy a sacarte de aquí. Pero mientras se acercaba, las sombras a su alrededor se alzaron, y la voz profunda regresó, más fuerte esta vez, cargada de malicia. Es nuestra, Lidia. No puedes tenerla. La oscuridad alrededor de Emma pareció espesarse, devorando la luz, y Lidia sintió una fría presión sofocante cerrándose a su alrededor. La entidad estaba arrastrando a Emma, llevándola más profundo en el vacío. No, gritó Lidia, su voz desgarrada por el pánico. Emma, aguanta. Las sombras se retorcieron, alejando a Emma de su alcance, y la luz comenzó a desvanecerse. Mamá, ayúdame, lloró la voz de Emma, llena de miedo. El corazón de Lidia martillaba, y por un breve instante dudó. La oscuridad era demasiado fuerte, la presencia de la entidad demasiado abrumadora. No sabía si podía luchar contra ello, no sabía si tenía la fuerza para recuperar a Emma. Y entonces, en el silencio del vacío, la voz de Aura susurró en su oído. Puedes salvarla, Lidia, pero tienes que soltar. Lidia parpadeó, su mente acelerada. ¿Qué quieres decir? Deja ir la culpa. El dolor es lo que la mantiene aquí. Lidia contuvo el aliento. El accidente, el que había tomado la vida de Emma, la había perseguido durante años. El peso de ello la había consumido, llevándola al límite. Y ahora, de pie en la oscuridad, se dio cuenta de que no era solo ella quien había estado atrapada. Emma también había estado atrapada, retenida por la misma fuerza. Las lágrimas corrían por el rostro de Lidia mientras susurraba. Lo siento, Emma. Lo siento tanto. La luz parpadeó, y la voz de Emma, más suave ahora, respondió. Lo sé, mamá. Te quiero. Con una profunda inhalación, Lidia cerró los ojos y dejó ir. La oscuridad a su alrededor se agitó por última vez, los fríos tentáculos de la entidad envolviéndola, pero no se resistió. Se dejó caer en el vacío, soltando el dolor, la culpa, el miedo, y en ese instante la luz alrededor de Emma creció, atravesando las sombras como una llama imparable. La entidad gritó, un sonido puro de rabia y furia, pero ya era demasiado tarde. Emma era libre. La luz envolvió a Lidia, cálida y reconfortante, y por un breve momento sintió paz. Lo había logrado. Había salvado a su hija. Y entonces todo se oscureció. Epílogo. Lidia despertó en su laboratorio, desplomada sobre la consola, el zumbido de las máquinas sonando débilmente en el fondo. La habitación estaba en silencio, la estática había desaparecido. Parpadeó, desorientada,
con la mente aún aturdida por lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real? ¿Realmente cruzó el umbral? ¿O todo había sido una manifestación de su dolor? Se incorporó lentamente, su cuerpo adolorido, y miró a su alrededor. Las luces parpadeaban suavemente, las máquinas habían vuelto a su funcionamiento normal. Todo parecía normal. Pero mientras se levantaba con el corazón aún cargado por el recuerdo de la voz de Emma, escuchó un último susurro. «Gracias, mamá». Lidia sonrió entre lágrimas. Emma se había ido, pero finalmente estaba en paz.